Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 5. De la Divina Providencia. Párrafo 1. Dios, el buen Creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Párrafo 2. Aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Párrafo 3. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios, sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Párrafo 4. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita, y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede sólo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Párrafo 5. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Párrafo 6. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no sólo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasiones de pecado, y, a la vez, los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Párrafo 7. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Esta doctrina de la providencia de Dios está íntimamente relacionada con lo que vimos en el capítulo 3 de la Confesión de Fe. En el capítulo 3 de la Confesión de Fe vimos acerca del decreto de Dios. La doctrina de la providencia de Dios está íntimamente relacionada con la doctrina del decreto de Dios que vimos en el capítulo 3. Quiero recordar, y si ustedes tienen la Confesión de Fe, por favor acompáñenme al párrafo 1 como inicia del capítulo 3, para ver lo que expone la confesión en torno al decreto de Dios. Él inicia diciendo así, el párrafo 1 del capítulo 3. Dios, desde toda la eternidad y por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad,
ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Así inicia el párrafo 1 del capítulo 3 cuando habla del decreto de Dios. Ahora, la doctrina de la providencia de Dios está íntimamente relacionada con la doctrina del decreto de Dios y quiero mostrar el por qué. Y esto es importante entenderlo porque clarifica cada una de las dos doctrinas. Muchas personas cuando entienden que todo lo que sucede porque Dios así lo ha deseado, casi que hacen una simbiosis, mezclan tanto la doctrina del decreto de Dios como la doctrina de la providencia de Dios, pero es importante entender cada una de ellas. El decreto de Dios, ¿dónde se realiza el decreto de Dios? El decreto de Dios es el patrón o plan de lo que Dios ha establecido que suceda. Dios ha decretado lo que debe suceder, todo lo que debe suceder. Esa es la parte del decreto de Dios. La providencia de Dios es llevar a cabo precisamente ese plan que Él decretó. Llevar a cabo precisamente ese plan que Él decretó. Lleva a cabo ese plan guiando el curso de la historia. El decreto de Dios tiene ocasión en la eternidad, antes de la fundación del mundo, mientras que la providencia de Dios tiene lugar en el curso de la historia. El decreto de Dios decreta, dice, define todo lo que ha de acontecer antes de que todo exista. La providencia de Dios hace que suceda lo que Él ha decretado. Esa es importante tener esa claridad en cada una de las dos doctrinas. Y hay un pasaje que es muy claro y que se estudió cuando vimos el decreto de Dios en torno a poder percibir esta diferencia entre la doctrina del decreto de Dios, la doctrina de la providencia, pero lo unida que están. Ese pasaje es Isaías capítulo 46, versículos del 9 al 10. El Señor dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Es una declaración de su deidad. Pero dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora, este pasaje es tan importante porque en este pasaje, en estos dos versículos, vemos tres aspectos, tres doctrinas en torno a tanto el decreto de Dios, a la providencia de Dios, como a la presciencia de Dios. Entonces, es importante ver en este pasaje cómo cada uno depende del otro. Por ejemplo, nosotros vemos lo que podemos decir la presciencia de Dios, o sea, Dios dice lo que va a acontecer. Dios dice lo que va a acontecer. Ahora, Dios dice lo que va a acontecer no porque exista un universo paralelo donde Dios mire hacia el futuro y vea lo que está aconteciendo. No, sino que Dios puede decir lo que va a acontecer porque Él lo decretó. Cuando dice, y en la parte hacia el final que dice, mi consejo permanecerá, esa palabra consejo está relacionada con el decreto. Mi consejo permanecerá es hablando de que Él puede decir lo que va a acontecer en el futuro, no porque Él tenga una visión hacia un futuro que no existe, sino que va a acontecer porque Él lo decretó. Y en la parte final dice, y haré todo lo que quiero, precisamente tiene que ver con la providencia de Dios. Hace lo que ha decretado. Y Dios es un Dios inmutable en torno a sus consejos, a su ser, a sus atributos perfectos. Entonces este pasaje es maravilloso en poder ver en un solo pasaje tres aspectos maravillosos de que tienen que ver con el decreto, providencia y presciencia de Dios. ¿Cómo vamos a estudiar este párrafo 1 de la confesión de fe en torno a la providencia de Dios? En 5 aspectos. El primero de ellos vamos a ver el autor de la providencia. El segundo vamos a ver sobre qué se soporta la providencia de Dios. El tercero, la naturaleza o esencia de la providencia. El cuarto, los objetos de la providencia. Y el quinto, la meta de la providencia. Pero antes de entrar a ver cada uno de esos puntos, a mí me gustaría ver algunos ejemplos
dentro de un océano de ejemplos que encontramos en las Escrituras en torno a la providencia de Dios. Solo unos poquísimos, ínfimos ejemplos que encontramos en las Escrituras dentro del océano que tienen las Escrituras en torno a el accionar de Dios para hacer que ocurra su voluntad. Por ejemplo, son muy simples. El primero, cuando Abraham manda a su siervo a que le consiga esposa a su hijo. Cuando nosotros estudiamos ese pasaje y vemos, por ejemplo, la oración que hace el siervo de Abraham, y él pone unos aspectos de que el Señor guíe cuál es la mujer que debe tomar para Isaac. Él, por ejemplo, dice que esta mujer debe ser una doncella que venga y le dé de beber a él, pero no solo le dé de beber a él, sino que también sea tan dispuesta que diga que le va a dar de beber a los camellos del siervo de Abraham. Pero no solo eso, sino que también tendría que ser familiar de Abraham. Y nosotros vemos que así sucede. Y por ejemplo, la Escritura lo narra de esta manera en Génesis 24, 14, 15. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Pero el versículo 15 dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, y empieza a narrar la historia. Dios actuando en medio de la historia para que se cumpla su voluntad. Otro caso que vemos muy claro dentro de este océano que nos presenta la Escritura es la historia de José, y eso sí es muy palpable. Cada vez que José está en cada uno de esos pasos que decimos, bueno, José llegó a este punto porque era un niño mimado, porque era aquel que le llevaba las noticias a su padre de sus hermanos, pues tuvo bien lo que recibió. Cada uno entró a esos pasos, y después cuando es vendido a la casa de Potifar, y después cuando es enviado a la cárcel, la Escritura dice, y la mano de Dios estaba con José, y la mano de Dios estaba con José. Y al final de la historia vemos que José entiende en Génesis 50:20 diciendo que él sabía que Dios había movido cada uno de esos hilos para ponerlo en el lugar donde ahora él estaba. Dice John Flavel en su clásico libro, El misterio de la providencia de Dios. En la historia de José hay 12 pasos de la providencia a través de los cuales llegó a ser primer ministro de Egipto. Si uno solo de ellos hubiera fallado, entonces la historia habría terminado en forma distinta. Ahora, otro ejemplo dentro de este océano de ejemplos de la mano de Dios interviniendo en la historia para que se cumpla su voluntad. Cuando uno le llega al libro de Esther, una de las características que tiene el libro de Esther es que no se nombra a Dios por ninguna parte. Es más, esa fue una de las causas de que el libro de Esther casi que los judíos no lo incluyeran dentro de su canon. Pero cuando uno lee el libro de Esther, uno ve la mano de Dios en todo punto, en todo momento. La providencia de Dios está palpable en el libro de Esther en cada aspecto. Cuando, por ejemplo, Mardoqueo, su tío, se acerca a Esther y le dice, cuando Esther estaba como renuente a hacer lo que Mardoqueo le estaba diciendo, que hiciese el favor de su pueblo, Mardoqueo le dice, ¿y quién sabe si para esta hora habrás llegado tú al reino? O sea, claramente la mano de Dios llevándola a ese instante para poder favorecer a su pueblo. O cuando el rey Asuero estaba leyendo sin dormir, se le había ido el sueño y pide uno de los rollos de las crónicas del rey y precisamente cae y lee lo que Mardoqueo había dicho por él. Claramente la providencia de Dios en cada momento actuando en medio de ellos para hacer cumplir su voluntad. Pero podríamos salir de la Escritura y ver los ejemplos aún de la historia de la iglesia cristiana y ver a un hombre como Agustín, un hombre altamente libertino, luchando con su decisión de vivir una vida santa para Dios. Agustín oraba, Dios, hazme un santo, pero todavía no tan pronto. Y en medio de esa lucha que él tenía en Milán, después de salir de escuchar a Ambrosio de Milán, y en esa lucha que tiene, escucha a un niño que canta al lado del jardín, toma y lee, y toma
escritura y abre en Romanos capítulo 13, versículo 13 al 14, que dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ese fue el punto de inflexión en cual Agustín totalmente vivió para el Señor, y la iglesia recibió tal vez al teólogo más influyente en su historia. Pero si uno quiere ver la mano providente de Dios en la historia, claramente se ve en la persona del Señor Jesucristo. Es impresionante ver todos los aspectos que se profetizaron en torno a la persona del Señor Jesucristo que se cumplieron. Impresionante, pero más impresionante es ver cómo se cumplió cada aspecto profetizado en la cruz del Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pedro, en su predicación después del día de Pentecostés, dice: a hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ese es el decreto divino, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Se cumplió lo que él decretó, mostrando la providencia de Dios. John Flavel dice lo siguiente: en la misma forma que un artesano toma un trozo de madera rústica y la convierte en una obra de arte, de igual manera, las manos más dotadas usan las herramientas en el taller de la providencia. Así que quise empezar, aunque me comí mucho tiempo, en torno a dar estos pequeños ejemplos, porque son solo unas gotas dentro del océano que nos narra la Escritura de la mano de Dios interviniendo en la historia del mundo para hacer que se cumpla su santa voluntad, su decreto. Pero entonces entremos a ver cómo vamos a estudiar este párrafo, y dijimos que lo íbamos a estudiar en 5 partes. El primero de ellos es mostrar que el párrafo inicia diciendo quién es el autor de la providencia. Y mira cómo inicia de esta manera tan espectacular. Dice: Dios, el buen creador de todo. Así arranca diciendo el párrafo. Dios, el buen creador de todo. Y estas son características, ¿cierto?, de Dios que están plasmadas en toda la Escritura. Y cojamos una sola de ellas. En Génesis 1:31, cuando Dios termina de crear, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Dios, el buen creador de todo, es el autor de la providencia. Es el autor de la providencia. Yo quisiera resaltar en este inicio de lo que dice el párrafo 2 aspectos muy importantes a entender en torno a Dios. Primero que todo, cuando dice Dios, el buen creador de todo, nos enseña a todas las criaturas que Dios es el que tiene derecho sobre todo, porque es de Él. Él creó en torno a su gloria. Así que algo que a mí me encantaría resaltar de este inicio de la confesión de fe es que Dios tiene derecho sobre su creación. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 50, versículo 10 al 12 dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. El autor de la providencia es el dueño de su creación, tiene todo el derecho de manejar su creación en torno a su voluntad. Pero hay otro aspecto que a mí me gustaría resaltar en torno a este inicio de lo que dice el párrafo 1, y es que entender que Dios es el buen creador. Dios es bueno. Y saber que aquel que controla el destino de todo lo que acontece es bueno, nos llena de consuelo, nos llena de consuelo. Calvino decía lo siguiente en torno a la doctrina de la providencia. Decía: cuando la luz de la divina providencia ilumina el alma del creyente, es decir, cuando el creyente tiene la convicción de la doctrina de la providencia de Dios, sigue Calvino diciendo, este es aliviado y libertado, no solo del temor y de la ansiedad extremos que anteriormente le oprimían, sino de toda preocupación. Porque así como se estremece justamente ante la sola idea del azar, así puede en toda confianza encomendarse a sí mismo a Dios. Miren, si ustedes cogen cualquier libro
de un autor cristiano, es más, de cualquier tipo de denominación cristiana, y usted lo lee en torno a la providencia de Dios, usted va a encontrar que el énfasis de ese libro va a ser que los creyentes debemos estar confiados, tranquilos en torno a saber que Dios controla cada aspecto de su creación en torno a su voluntad. Por ejemplo, si tú lees el último párrafo de la Confesión de Fe en torno a este capítulo 5, precisamente ese es el énfasis que encontramos en ese último párrafo. Mira cómo termina diciendo el párrafo 7 del capítulo 5 de la Divina Providencia. Dice, del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Así que la doctrina de la providencia trae sin lugar a dudas paz a la existencia del cristiano, porque Dios, el buen creador de todo, es el autor de la providencia. John Flavel decía, Cristo es tanto cabeza de su pueblo como gobernador del mundo entero. Controla los eventos del mundo para el máximo beneficio de la iglesia. Para el máximo beneficio de la iglesia. Así que si algo debe quedar en el corazón del creyente en torno a la doctrina de la providencia es paz, consuelo. Dice J.I. Packer en su clásico libro El conocimiento de Dios, que si nosotros realmente tuviéramos las convicciones bíblicas, la preocupación no debería existir en la mente de un creyente. Porque Dios controla todos los eventos del mundo para que se cumpla su voluntad. Y así como Pablo decía, todas las cosas nos ayudan para bien conforme al propósito de aquel que nos llamó. Eso debe crear una convicción en nuestro ser que nos permita vivir una vida en paz y llena de consuelo. Ahora, la confesión de fe sigue diciendo lo que podemos llamar el fundamento o sobre lo que se soporta la doctrina de la providencia de Dios. Sigue diciendo que Dios, el buen creador de todo, dice, en su infinito poder y sabiduría. Dos aspectos fundamentales para tener paz y consuelo por medio de la doctrina de la providencia. El primero de ellos es que Dios es poderoso. Dios es poderoso. Salmo 66:7 dice, Él señorea, hablando del Señor, Él señorea con su poder para siempre. Él señorea con su poder para siempre. Hemos tratado mucho este pasaje de Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, porque se resalta que sea el hombre más poderoso del momento y reconozca su incapacidad, su sometimiento, lo bajo que es ante el Dios Todopoderoso. Nabucodonosor dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, sobre lo que se soporta la doctrina de la providencia y como lo narra, lo expresa la confesión de fe, es que se soporta en el poder de Dios. En el poder de Dios. Puede hacer lo que quiere porque es todopoderoso, es todopoderoso. Ahora, la doctrina, la confesión de fe también da otro atributo fundamental, y es que ese Dios que es todopoderoso es sabio. En su infinito poder, dice, y sabiduría. Job, el libro de Job nos dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Ahora, cuando podemos entender que la base de la providencia de Dios se da en torno a los atributos de poder y sabiduría divina, afianza nuestra confianza cuando no entendemos las circunstancias por las cuales estamos viviendo. Cuando entendemos que Dios es un Dios providente y que controla cada aspecto de lo que acontece, como vamos a ver, podemos llenarnos de confianza al saber que Él no es solamente poderoso, no solo es bueno, sino que es sabio. Sabio. Y lo que nosotros percibimos muchas veces como inentendible de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, al tener la convicción de la providencia de Dios, podemos confiar de que Él está haciendo lo mejor, así no lo podamos percibir.
El clásico pasaje de Isaías 55:9 en torno a este aspecto. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por ejemplo, yo pienso que nadie en la historia puede llegar a vivir lo contrario a lo que vivió Job de un momento a otro, lo loco, lo inesperado, de que de un momento a otro su vida se ve, perdónenme la expresión, patas arriba. Pero hacia el final del libro de Job, podemos ver a Job expresando lo siguiente. En Job 42, de 2 al 3, dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Pero Job ahora entiende que lo que sucedió no estaba fuera de la mano de Dios, que Dios tenía un propósito, por más que él no pudiese llegar a entender por qué estaba aconteciendo lo que estaba aconteciendo. Así que tener la convicción de que aquel que dirige los destinos del universo entero es bueno, es poderoso y es sabio, nos permiten tener confianza y nos ayuda a pasar ese momento difícil que posiblemente estemos viviendo. John Flavel una vez más dice lo siguiente: en ocasiones, los hechos providenciales, al igual que las letras del alfabeto hebreo, deben leerse en el sentido contrario. O sea, en la expresión que muchas veces no podemos llegar a entender exactamente, pero debemos confiar en la providencia de Dios. Así que hemos visto el autor de la providencia, la base de la providencia, y entramos a un tercer aspecto que tal vez es el central, si pudiésemos decirlo así, dentro de este párrafo 1, y es la naturaleza o la esencia de la providencia. Sigue diciendo la confesión de fe, después de decirnos Dios, el buen creador de todo, por medio de su poder y sabiduría, sigue diciendo: sostiene, dirige, dispone y gobierna. Sostiene, dirige, dispone y gobierna. Ahora, estas palabras deben entender que en la teología sistemática clásica se llama preservación, concurrencia y gobierno. Esto que expresa la confesión de fe aquí de sostiene, dirige, dispone y gobierna, es lo que en la teología sistemática se conoce como la preservación, concurrencia y gobierno, que es esos tres aspectos de la providencia divina. Vamos rápidamente, y no es la intención de la confesión de fe o de la exposición de la confesión de fe repetir una clase de teología sistemática, pero sí vamos a ver cada uno de ellas rápidamente a qué hace referencia. Cuando la confesión de fe dice sostiene, cuando en la teología sistemática se dice que Dios en su providencia preserva, lo que quiere decir es que Dios hace que todas las cosas creadas sigan existiendo y que mantengan, y esta parte es importante, y que mantengan las propiedades con las que las creó. Nosotros vimos, y también vimos dentro de esta confesión de fe, la exposición de la confesión de fe, que Dios es el único ser con existencia propia, lo que conocimos como la independencia de Dios o la aceidad de Dios. Dios es el único ser en el universo que tiene vida en sí mismo, que tiene existencia propia. Lo demás, todo lo que existe depende de que Dios mantenga la existencia y las propiedades que tiene cada una de ellas. En torno a que siga existiendo, Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice, hablando del Señor Jesucristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, ¿qué tiene de importante esa palabra sustenta? La palabra que utiliza el autor de Hebreos, sustenta, da la idea de que aquel que lleva sobre sus hombros aquello que sostiene. Y básicamente lo que está expresando el autor de Hebreos es que la persona del Señor Jesucristo sostiene todo lo que existe. Sostiene todo lo que existe con el poder de su palabra. Es una muestra de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero el énfasis en torno a la doctrina de la providencia es que todo sigue existiendo porque Dios le da la capacidad de seguir existiendo. Ahora el apóstol Pablo en Colosenses 1:17 dice, hablando del Señor Jesucristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Ahora, yo te aseguro que cuando yo te estoy diciendo esto, tú estás pensando en los seres vivos.
Pero esto va más allá. Piensa en una roca. Piensa en el mar, piensa en cualquier parte de la creación. Siguen teniendo las propiedades que tienen porque Dios les da la capacidad de seguirlas teniendo. De una forma u otra, el Salmo 104 nos permite visualizar en una forma poética esta verdad. El salmista dice, hablando de las criaturas de Dios, les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Cuando en el mundo occidental se inicia el estudio, la época científica, ¿cómo se llama? La época industrial de investigación, el mundo occidental toma la delantera, por eso nosotros vemos al mundo entero y decimos, bueno, ¿quién tomó de la delantera en la historia en torno a la parte científica del mundo occidental? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los hombres cristianos del mundo occidental confiaban que Dios iba a mantener las propiedades de aquello que investigaban. Y dentro del método científico, una de las partes importantes es la observación, porque se confiaba que aquello que yo observo y estudio va a mantenerse al día siguiente, y esto tiene que ver con la doctrina de la providencia de Dios en torno a su preservación. Francis Schaeffer, apologista del siglo pasado, decía lo siguiente: el apasionado investigador humano tenía una base sobre la cual continuar y desarrollarse, a saber, que el universo había sido creado por un Dios razonable. Los científicos, sobre una base cristiana, fueron capaces de desenvolverse con confianza. Esperaban así poder investigar sobre el universo mediante la observación y la experimentación. Sin esta base, la ciencia moderna occidental no hubiese nacido. Sin esta base, la ciencia china, coloca de ejemplo la ciencia china, aunque con promisorios comienzos, jamás obtuvo madurez. Así que cuando hablamos de la preservación, no es solo el hecho de que Dios mantenga en existencia la vida de lo que existe, sino que mantiene las propiedades de todo lo que existe, como dice la confesión de fe. Ahora hablemos de la concurrencia, o cuando la confesión dice dispone, dirige y dispone. Dios coopera con las cosas creadas en toda acción, dirigiendo sus propiedades distintivas para hacerlas que actúen como actúan. En otras palabras, y esto se va a desarrollar la próxima semana en el párrafo 2, en torno a cómo Dios usa los medios de lo creado para hacer su voluntad, lo que está expresando aquí básicamente es que Dios es la causa primaria de todo lo que acontece, y todo lo que acontece ordinariamente acontece por las causas secundarias, que es lo que Él ha creado. Dios es la causa primaria de todo lo que acontece, y lo que acontece, escúchame, ordinariamente, comúnmente acontece por las causas secundarias, es decir, por la creación que Él ha hecho, plenamente causados por Dios y plenamente causados por la criatura. Si hay algo que nosotros en este siglo XXI como creyentes debemos volver a enseñarle a nuestro ser cuando vemos la creación, cuando vemos la lluvia, cuando vemos que sale fruto de la tierra, casi siempre nuestra mente, grandemente permeada por un mundo anti-Dios secular, es que desligamos el accionar de lo que acontece de Dios. No pensamos naturalmente que está lloviendo porque es la voluntad de Dios que esté lloviendo. No pensamos naturalmente que surja fruto de la tierra porque es la voluntad de Dios que surja fruto de la tierra, sino que decimos, bueno, está lloviendo porque hubo una combinación de aire caliente, aire frío, se condensó el agua de la atmósfera, y entonces damos una explicación de las propiedades de lo que Dios creó, pero no pensamos en torno a qué es la voluntad de Dios que acontezca, y la Escritura nos enseña a pensar de esa manera en torno a esta parte que tiene que ver con ello de la concurrencia. Por ejemplo, el Salmo 104, versículo 14, dice: Él hace, Dios, producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra.
Alguien podría decir, no, ¿cómo así que la hace? No, eso es un proceso natural. No. La causa primaria es Dios que utiliza las causas secundarias para hacer su voluntad. El Señor Jesucristo dice en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, dice, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esa es la verdad. Dios es la causa primaria. Y aún en torno a nuestra respuesta a la verdad de Dios, es Él quien hace en nuestro corazón para que tengamos esa capacidad. En Filipenses capítulo 2, versículo de 12 al 13, Pablo exhortando a la iglesia a que se comporten como se debían comportar, principalmente en torno a la humildad, les dice, ocupaos responsabilidad de la persona en vuestra salvación con temor y temblor, pero dice el por qué. ¿Por qué tienen esa capacidad? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que es importante y nos enseña la doctrina de la providencia de Dios que aunque vemos que acontecen las cosas por las causas que llamamos naturales, la causa primaria siempre es Dios quien mantiene las propiedades, la existencia y que hace que se realice su voluntad a través de lo que Él ha creado. El padre o uno de los padres de la iglesia anglicana, Richard Hooker, decía lo siguiente, ¿quién es el guía de la naturaleza si no solo el Dios de la naturaleza? En Él vivimos, nos movemos y somos. Las cosas que decimos que la naturaleza hace son llevadas a cabo por la habilidad divina utilizando la naturaleza como instrumento. No existe tal destreza ni conocimiento en la naturaleza misma, sino en aquel que es el guía de la obra de la naturaleza, decía Richard Hooker. Así que podemos ver en torno a dirige y hace que realicen las cosas según las propiedades que Él ha creado. Podemos ver preservación, podemos ver concurrencia, pero también podemos ver gobierno, dice la confesión de fe. Y gobierno es el hecho lógico de que si es el creador y tiene un propósito, Dios tiene un propósito en todo lo que hace en el mundo y providencialmente gobierna todas las cosas a fin de que cumplan sus propósitos. Un creador crea algo con un propósito. No existe alguien que crea algo. Por ejemplo, nosotros que manipulamos la materia y creamos cosas, lo creamos con un propósito. Pues el creador tiene un propósito y gobierna para que se cumpla ese propósito porque tiene el poder, la sabiduría para poder realizarlo. El apóstol Pablo en Efesios 1:21, ustedes conocen que el capítulo 1 de Efesios es un capítulo extraordinario. Pablo nos permite ingresar antes de la fundación del mundo, en la eternidad, corre un velo y nos presenta lo que aconteció. El apóstol Pablo dice, hablando de Dios, conforme al propósito, hablando del plan eterno, conforme al propósito del que hace todas las cosas. Y Pablo utiliza esa palabra griega, panta, para incluir a todo, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es un Dios que gobierna. Y retomo esas palabras de Isaías 46:10 con las que iniciamos diciendo, ¿cómo se expresa Dios? Dice, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, mi decreto se realizará y haré todo lo que quiero. Es la parte de la providencia de Dios. Calvino decía, ténganse en primer lugar por seguro que cuando se habla de la providencia de Dios, esta palabra no significa, como muchas personas conciben a Dios, que Dios está ocioso y considera desde el cielo lo que sucede en el mundo. Eso se llama deísmo. Eso se llama un Dios que creó y se desentendió de la creación. Ese no es el Dios de las Escrituras. Sigue diciendo Calvino, sino que es más bien como el piloto de una nave, un barco en esa época, que gobierna el timón para ordenar cuánto se ha de hacer. Cuánto se ha de hacer. Dios gobierna. Así que esta es como la esencia, esta parte que estudiamos ahora, la esencia de la providencia. Y la confesión de fe sigue diciendo los objetos de la providencia.
¿Sobre qué recae la providencia de Dios? Pues la confesión dice literalmente que esa providencia de Dios recae a todas las criaturas y cosas, o sea, todo lo que existe, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. En otras palabras, ¿qué objeto recae sobre la providencia de Dios, sobre el actuar de Dios para que se cumpla lo que Él ha decretado? Todo lo que existe, todo lo que existe. Imagínate en lo más ínfimo del universo, imagínatelo, Dios está cumpliendo su propósito, está actuando para llevar a cabo su propósito. Podemos entenderlo en las Escrituras con esta expresión del Señor Jesucristo, que precisamente, mira lo maravilloso de la Escritura, tenía el propósito de que los apóstoles tuvieran confianza de lo que les iba a acontecer, por más de que lo que les aconteciese fuese duro. Porque Dios tiene control de todo. Lo que les iba a acontecer a los apóstoles no iba a ser algo al destino o al azar, sino que Dios estaba dirigiendo todo. En Mateo capítulo 10, que encontramos la narración de Mateo la elección de los 12, el Señor en torno a lo que podían vivir duro les dice, para consolarlos, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Mira, el pajarillo más insignificante, más pequeño, que se compra por la moneda más ínfima que existía en esa época, dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Permítame parafrasearlo. Aún el pajarillo más ínfimo no muere sin la voluntad de Dios, sin que Dios esté controlando ese momento. Y sigue diciendo, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios es providente en todo objeto de la creación, desde el más pequeño e ínfimo hasta lo más grande. Y podemos entender esa parte de lo más grande en las palabras que le da el apóstol Pablo a los filósofos de Atenas. Pablo les dice, hablando del Dios creador y de una sangre, ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Pero les dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Las naciones enteras no están al arbitrio de su sabiduría, sino que están cumpliendo el propósito que Dios tiene, y Él les ha fijado su amplitud, su extensión y su duración. Ese es el Dios providente, y los objetos de su providencia son las criaturas más pequeñas y todas las cosas que existen, las cosas grandes y pequeñas, todo lo que existe en la creación. Y terminamos para cumplir cabalmente el tiempo con la meta de la providencia. La meta, ¿cuál es el objetivo de la providencia? Ahora, cuando uno ha estudiado la Escritura, uno rápidamente, cuando dicen, ¿cuál es la meta de la providencia? Uno ya la tiene la respuesta. ¿Cuál es la meta de todo lo que existe? ¿Hacia dónde dirige todo Dios, todo lo que existe? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué? Para su gloria. Para su gloria, y la confesión no podría terminar sino exponiendo de esta manera. Dice, con el fin para el cual fueron creadas, según su presencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. La exposición de su gloria, de su poder, de su sabiduría, de su justicia, de su bondad, de su misericordia. Y pues, cuando uno piensa en esa exposición, en un solo versículo o en un par de versículos, en torno a que todo se dirige para la gloria de Dios, pues piensa en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, donde el apóstol Pablo dice, después de haber expuesto todo ese plan maravilloso que Dios ha dado en torno al evangelio de Dios, termina diciendo como en un canto, en una expresión de gozo, de júbilo, y así lo deberíamos leer cuando hay esos símbolos de admiración en la Escritura. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son, ¿qué?
todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que este párrafo 1, con que inicia el capítulo 5 de la Confesión de Fe, de una forma maravillosa describe lo que es la doctrina de la providencia de Dios.